Presentamos 24 AM. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a la revisión de las noticias, mitad de semana. Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo, sobre todo en las calles. Ha comenzado ya la cuarentena como una medida para mitigar la propagación del COVID en 4 comunas aquí en la región metropolitana y en 2 comunas también en la región de Antofagasta. Y estamos desplegados, ustedes ven ahí a nuestros distintos equipos que se han trasladado hasta la Vega Central, que entra en cuarentena justamente desde ayer a las 10 de la noche. Estamos en otros puntos de fiscalización también en la comuna de Recoleta, estamos en Cerrillos, en una estación del metro en este caso, y también en la comuna de Santiago, que entra a cuarentena total después de haber estado en cuarentena parcial. Y vamos a ir de inmediato a revisar lo que está pasando. Ya hay fiscalizaciones a esta hora de la mañana. Todas estas comunas comienzan a adaptarse a estas medidas también de confinamiento y a todas las restricciones de traslado. Y vamos a ver cómo lo está asumiendo la ciudadanía, los vecinos de estas distintas comunas. Vamos a partir en la Vega Central. Estamos en contacto con Fabián Collado, que nos va a contar lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Fabián? Muy bien, muchas gracias y buenos días, Carla. Fiscalizaciones, controles que se están realizando en la comuna de Recoleta, que durante la jornada de ayer a las 10 de la noche entró bajo el confinamiento, como tú lo estabas mencionando. Nosotros estamos en Avenida La Paz, entre Artesanos y Antonia López de Bello, las inmediaciones de la Vega Central, donde ha sido un foco importante respecto a la aglomeración de personas. Comúnmente se ve mucho mayor cantidad de gente en este lugar. Ha descendido un poco el número de tránsito también, como ustedes están viendo en las imágenes, y por lo anterior es que se están realizando diversas fiscalizaciones por parte de carabineros. Aquí ustedes ven a un taxista específicamente que se le van a pedir algunos antecedentes. Vamos a revisar, vamos a escuchar parte de esta fiscalización. ¿Su carnet de identidad? Bueno, lo común que se le solicita a las personas cuando son fiscalizadas, para que tengan mucho ojo al entrar en comunas en cuarentena, es el carnet de identidad, la licencia de conducir, además de eso el permiso necesario con el fin de poder transitar. En este caso es transporte de pasajeros, por eso en ese sentido no debería tener mayor inconveniente, pero acá va enfocado netamente la fiscalización para poder chequear el rute, si es que la persona tiene que cumplir una cuarentena necesaria o no, al igual que si es que tuviera derechamente el COVID. Pero mucha atención, mucho ojo, porque nosotros les decíamos, estamos en las inmediaciones de la Vega Central, donde se va a parcializar el ingreso. Ya hemos visto, al menos hemos recorrido todos los ingresos de la Vega, desde donde no han habido mayores inconvenientes ni aglomeraciones. De 5 de la mañana hasta las 10 van a poder acceder los mayoristas, posteriormente hasta las 4 de la tarde los minoristas, y así se ha hecho un trato diferenciado con el fin de que no se produzcan mayores aglomeraciones, como vimos el día lunes, fundamentalmente con el comercio extranjero. Pero ayer descendió de manera importante este atochamiento de gente al interior de la principal central de abastecimiento de nuestro país, y ya se están realizando todas estas fiscalizaciones acá en la comuna de Recoleta, en Artesanos, con la Avenida La Paz. De todas maneras, un poco flujo vehicular que viene para ingresar hacia la comuna de Recoleta, hacia el sector norte, por lo que hemos podido ver, Carla. Bien, Fabián, vamos a seguir bien pendientes a todo lo que ocurre en La Vega, también avanzando la hora. Podría llegar más gente, es muy temprano todavía, pero debe reducirse ostensiblemente la cantidad de público a raíz de esta cuarentena, porque se requiere la autorización, el permiso temporal para poder desplazarse. Muchas gracias. Vamos a ir ahora también hasta el Metro Cerrillos. Hasta allá ha llegado Gonzalo Jiménez para contarnos cómo funciona esa comuna durante este día. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día.
¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Comuna de 80.000 habitantes que hoy día comienza con esta cuarentena y hoy hemos visto gran cantidad de personas transitando acá en dirección al metro de Santiago y también en las calles, muchos vehículos y también el transporte público con hartos pasajeros. O sea, el movimiento por acá hasta esta hora de la mañana se ve absolutamente normal, como si esta comuna no estuviera en esta cuarentena que, recordemos, comenzó ayer a las 22 horas. Una situación que claramente preocupa, que lo decía Fabián Collado recién. En ese punto había menos movimiento de gente. Acá mucho movimiento de personas que van seguramente en dirección a su lugar de trabajo. Vamos a ver si podemos conversar con algunos de ellos, porque hay mucha gente que está rápidamente transitando por aquí, dirigiéndose a su lugar de trabajo. ¿Cómo está? Muy buenos días. A ver si podemos conversar. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Están en cuarentena acá en Cerrillos. Usted está claramente dirigiéndose ¿hacia dónde? Hacia Vitacura. ¿A su trabajo? Sí. Oiga, Sí. Permisos temporales para salir. ¿Qué le parece que han entrado en cuarentena acá en Cerrillos? Bien me parece. Sí, bien. Sí. Ya pues, la dejamos, queda muy apurada ahí por lo que no veíamos. Bueno, vamos a ver si podemos seguir conversando con más personas que van pasando rápidamente acá en dirección al metro. ¿Cómo está? Buenos días. Comuna en cuarentena acá en Cerrillos. ¿Qué le parece primero que todo esta medida? ¿Qué le puedo decir? Pues la gente igual tiene que salir a trabajar, hay que abastecerse y nada, pues mal. Hemos visto harto movimiento de personas, de gente, de movimiento vehicular. Al parecer es como que esta comuna no estuviera en cuarentena. Es que todos tienen su permiso por su trabajo para poder trabajar. Su salvoconducto habitual. Muy bien, la dejamos porque se queda muy apurada también a su lugar de trabajo. Vamos a ver si podemos seguir conversando con más personas acá que van transitando acá hasta la dirección Metro Cerrillos. Lo decíamos, mucha gente, harta gente también ahí en los paraderos del Transantiago, el bus del sistema Red. Y vamos a ver si podemos conversar con usted, señora. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, comuna que entra en cuarentena, ¿qué le parece a usted todo esto? Ay, estoy a poco. No quiere conversar. Señora, ¿cómo está? Buenos días. No. Caballero, ¿cómo está usted? Buenos días. Lo vemos con mascarilla. Comuna en cuarentena, ¿qué le parece? ¿Cómo? No te entendí. Comuna en cuarentena, ¿qué le parece esta situación? Está bien, pues tenemos que seguir hasta que matemos el virus, no queda otra. El problema es que la gente de repente no hace caso, es sumisa a lo que... Entonces tenemos que tratar de lo antes posible de evitar y matar este virus que nos está matando. ¿De a poco? Pero hemos visto que hay mucha gente, mucho movimiento vehicular. Pareciera que esta comuna no está en cuarentena, por lo que hemos visto. Ese es el problema, que la gente no toma conciencia. Mientras la gente no tome conciencia, esto no se va a acabar. Entonces, el llamado a todo el mundo que realmente, si es cuarentena, hagamos cuarentena como corresponde. ¿A su lugar de trabajo? Sí, yo trabajo acá en el metro. Que le vaya muy bien, caballero. Muy buenos días. Que tenga buena jornada. También acá hemos visto, sí, la gente que está, todas hemos visto con sus mascarillas. Carla, insistimos, mucho movimiento de gente. Esto no deberá ser así, esta comuna entra en cuarentena, pero también entendemos que muchos de ellos van a sus lugares de trabajo en distintos puntos de la capital y eso claramente también no se puede cuestionar. Ahí la gente también tiene que seguir trabajando, pero la gente que tiene que y puede quedarse en sus casas, hágalo, porque por lo que hemos visto hasta esta hora de la mañana, llegamos acá cerca de las 6:30 de la mañana, el movimiento es muy parecido como si fuera, insistimos, un día normal, sin cuarentena, pero recordemos, esta comuna lo entró en cuarentena el día de ayer a las 22 horas. Sí, lo que tú dices es cierto, hay que hacer la diferenciación ahí entre la gente que quisiera cumplir una cuarentena, no puede hacerlo, tiene que seguir trabajando, su empleador seguramente ha pedido este salvoconducto para que se pueda desplazar esta mañana y llegar hasta el lugar de trabajo, versus otras personas que hemos visto han sido irresponsables y que pudiendo quedarse en la casa no lo hacen, se exponen y no solo a sí mismos, sino que también al resto. Así que ahí hay una diferenciación que hacer y no podemos juzgar, simplemente decir que no se nota hasta ahora en Cerrillos esa baja en la afluencia de público que uno esperaría con una medida como esta. Vamos a estar volviendo contigo, Gonzalo. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir ahora hasta la comuna de Santiago, que va a entrar en cuarentena total. Es una comuna que en las últimas semanas ha tenido una cuarentena parcial, pero ahora la totalidad de la comuna vuelve a estar en cuarentena. Está ahí nuestro compañero Dani Linares, que nos va a contar más detalles. Hola, Dani. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Muy buen día. Santiago, quizás el caso excepcional de cuarentenas en la región metropolitana, ya que no ha salido de esta medida de fuerza, de confinamiento instaurada por la autoridad sanitaria desde el inicio de las cuarentenas. Si bien hubo un proceso de parcialidad donde el sector sur de la comuna se liberó de cuarentena, esta jornada a partir de las 22 horas de ayer ya ha vuelto en su totalidad de la extensión de la comuna de Santiago a permanecer en cuarentena. Esto porque
que los contagios aquí en el casco histórico, en la comuna, siguen al alza y por cierto se ve un flujo de personas bastante importante en los diferentes centros peatonales, por ejemplo, como el Paseo Ahumada, lo decía el alcalde en días anteriores, donde se ve gente transitando a horarios en que no debiesen hacerlo. A esta hora, la gran mayoría de quienes han sido controlados por carabineros aquí en calle San Pablo, uno de los accesos hacia el centro cívico, hacia la comuna de Santiago, particularmente desde el sector de Quinta Normal, donde se está realizando este control para automovilistas principalmente. Hace algunos minutos atrás estaba personal del Ejército también colaborando con esta fiscalización a los peatones, a quienes circulan también por la vereda. Sin embargo, ellos se retiraron ya hace algunos minutos, entendemos, para poder dirigirse hacia otros puntos donde pudieran realizar estos controles que han sido también criticados de alguna manera. El intendente en la jornada de ayer señalaba que se hacen y son bastante exhaustivos y se van desplegando por los diversos territorios, aunque la autoridad ha sido clara: es imposible tener un carabinero, un militar en cada una de las esquinas de la ciudad, en cada uno de los edificios, para controlar la salida de las personas en los horarios matinales. Particularmente la gran mayoría de ellos por razones laborales son las que los motivan a salir de sus hogares a esta hora. Ustedes ven el flujo vehicular por San Pablo en dirección hacia el centro cívico, es bastante importante si uno considera que hay una medida de cuarentena de por medio, donde no debiese haber este flujo de vehículos, pero entendemos que la gran mayoría de ellos van hacia sus trabajos, al menos así lo han podido demostrar con los documentos necesarios, un salvoconducto, también autorizaciones de sus empleadores para poder transitar y llegar a sus puestos de trabajo. Quisieran, por cierto, hacer una cuarentena, pero sus obligaciones laborales se los impiden y es parte de lo que podemos apreciar durante esta mañana, Carla, en este flujo de vehículos particularmente que está siendo controlado por carabineros en calle San Pablo en dirección hacia el centro cívico de la comuna. Sí, bien, Dani, decir que además de las comunas en las que estamos, siguen estas medidas en otros puntos: Estación Central, Independencia, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, la zona norte de Ñuñoa, la zona poniente de Puente Alto y la zona nororiente de San Bernardo siguen con cuarentena aquí en la capital. Y recordar también que el radio urbano de Antofagasta, así como la comuna de Mejillones, también están entrando a estas medidas extraordinarias y se está fiscalizando también a esta hora de la mañana y durante toda la jornada y las próximas que se cumpla con esta medida, todo para ir mitigando la propagación del coronavirus. Muchísimas gracias a todos quienes están ahí desplegados en la calle. Vamos a estar en esos puntos, pero vamos a ir ahora a otro punto en Recoleta, donde también se está fiscalizando esta cuarentena y donde Rodrigo Pérez además tiene el detalle de las informaciones que han marcado las últimas horas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenos días. En la comuna de Recoleta también se están realizando estas fiscalizaciones y en la intersección de Santa María con Recoleta para todas las personas que ingresen a la comuna. Y en la imagen que ustedes están observando son esos distintos controles que está realizando a esta hora Carabineros, en particular a un vehículo, y es por eso que están tomando todos los datos aquí a las personas que están en este sector. Hemos podido observar que han sido varios los vehículos que a esta hora transitan por este lugar y justo en este punto es el sector donde colinda con la comuna de Santiago, donde también se mantiene con esta medida. Entonces, este es el panorama actualmente de las calles de la capital, en particular aquí en la comuna de Recoleta, donde todos los vehículos que ingresen hasta este punto van a tener la probabilidad de ser fiscalizados. Fiscalizados y la probabilidad porque hay distintos carabineros apostados en estos puntos de fiscalización, aunque en este momento hay una pareja de carabineros los que están realizando este control. También estaban funcionarios del Ejército, pero ellos también estaban realizando un recorrido móvil por este sector y es por eso que, como en otras ocasiones, hay tanto militares y carabineros trabajando en estas labores de fiscalización. En esta ocasión están estos dos funcionarios de carabineros, pero que están entonces realizando todo este control. Vamos a ver si podemos conversar bien breve con las personas que están acá. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poco la fiscalización que le están realizando ahora, qué antecedentes le han pedido a ustedes. Solo el salvoconducto. Nosotros vamos para el trabajo y realmente nuestro empleador no iba a entregar, pero venimos desde Puente Alto y no nos ha entregado nada, así que por eso no están haciendo el control, no piden solo la cédula de identidad. O sea, ustedes no tienen
para entender, el permiso, el salvoconducto para entrar a la comuna que mantiene la cuarentena y así trabajar. ¿Y cómo lo van a hacer entonces la solución? No sé, realmente no sé. Yo creo que, como le digo, el empleador debería entregarnos eso, facilitarnos eso. Si nosotros, de hecho, venimos de otra comuna que está en cuarentena, que es Puente Alto. Así que venimos de un lugar muy lejos y nunca no nos habían fiscalizado. Realmente no esperábamos esto. Pero bueno, se puede ahí tener alguna respuesta a la situación, pero ahí está entonces el caso del por qué también llevaban varios minutos aquí estacionados con esta fiscalización, y era porque no tenían estos distintos, este salvoconducto, ¿no?, que se solicita para el trayecto. Bien, parte a esta hora entonces de la situación aquí en la comuna de Recoleta, pero vamos a revisar también las últimas informaciones policiales de la capital que han pasado durante la noche y también en la madrugada. Y le vamos a contar de un narcovelorio que se ha estado desarrollando desde el mediodía de la jornada de ayer y que involucra esto, lo que ustedes escuchan, disparos y también fuegos artificiales. Es en la comuna de Macul, en la población Santa Julia, donde Carabineros incluso ha estado custodiando este velorio de alto riesgo, como lo han calificado, y que ha sido reportado con estos fuegos artificiales y también disparos. Se trata de una persona vinculada a bandas narcos que fue asesinada el sábado pasado en la comuna de Macul. Y se trata de un integrante de la banda Los Lobos, de 29 años, luego que desde un automóvil dispararan contra él en la vía pública, y la persona que participó de este delito terminó siendo detenida después. Es por eso que una vez que le entregaron el cuerpo a los familiares, el cuerpo del fallecido, de inmediato comenzó este funeral, este velorio más bien, pero con distintas medidas de seguridad, y se dispuso de Carabineros de Control de Orden Público, también del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, el GOPE, y funcionarios de la 46ª Comisaría de Macul para entregar la seguridad a los vecinos. Esta persona estaba siendo velada al interior de la población Santa Julia, justo en la intersección de Manuel Sánchez con Chinchorro, y fueron parte de las situaciones que se reportaron en ese sector, ¿no?, donde se estuvo realizando este narcovelorio. La municipalidad también estuvo muy atenta a esta situación, aunque no se reportaron personas detenidas por el momento relacionadas a este hecho, pero sí hubo 5 personas detenidas por no respetar el toque de queda y también por no cumplir con el artículo 318, que hace referencia a mantener también las medidas de sanidad, y es por eso que estas personas fueron detenidas por no cumplir con el horario de toque de queda, pero no necesariamente porque estaban involucradas en este hecho de narcovelorio que se estuvo realizando y que mantuvo también la presencia policial durante la madrugada. Operativo de Carabineros que se extendió desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, y aseguraba a la policía que habían tenido contacto con los familiares del fallecido con el fin de también realizar acciones y para mantener la seguridad de los propios vecinos, que sin duda es eso muy importante. Vamos a revisar declaraciones de Carabineros donde explican en parte todo este procedimiento ahí ocurrido en la comuna de Macul. Se ha logrado la detención de 5 individuos, todos adultos, 4 hombres, una mujer, dentro de los cuales han sido detenidos por el toque de queda, y uno de estos lo hacía en manifiesto estado de ebriedad conduciendo un vehículo motorizado tipo motocicleta. Se escucharon fuegos de artificio, asimismo algunos disparos. Se desconoce si el lugar específico donde se realizaban los disparos. A raíz de esto se procedió a la fiscalización y el control de diferentes personas que se encontraban en los sectores cercanos donde se está realizando el velorio, que es específicamente en el pasaje Chinchorro. Se ingresó al pasaje desde que se escucharon estos disparos. Se desconoce si fueron específicamente, le estoy diciendo, en el sector donde se está llevando efecto el velorio. Hasta el momento no hubo incautación o algún tipo de allanamiento en la eventualidad de encontrarse con algún delito flagrante, y eso indicaba también Carabineros, que en caso de encontrarse con algún delito ellos también podían intervenir. De hecho, durante toda la madrugada no realizaron algún tipo de intervención policial, salvo la seguridad que prestaron en el sector de la población Santa Julia, en la intersección
de Manuel Sánchez, también con Santa Julia, en Chinchorro, donde está el pasaje donde se está desarrollando este narco velorio y que movilizó a funcionarios de Carabineros. Se espera que esta jornada sea el funeral, así que vamos a estar muy atentos a este narco velorio, un integrante de la banda Los Lobos y quien fue asesinado durante el pasado fin de semana, el sábado, por una persona quien le disparó en plena vía pública, y es por eso que entonces se generó toda esta situación, este narcovelorio, y que incluso generó que haya presencia de fuegos artificiales, que fue reportado por propios vecinos de ese sector, lo subieron incluso a sus propias plataformas digitales, y también disparos que se pudieron escuchar. Y estas 5 personas que fueron detenidas por no respetar el toque de queda, una de ellas lo hacía en estado de ebriedad, todos adultos, pero que entonces fue parte del balance ahí en las últimas horas en la comuna de Macul. Bien, vamos a seguir revisando otras informaciones y vamos a contarles ahora de la situación de los ciudadanos venezolanos. Hemos estado muy atentos a cómo se ha realizado todo el trabajo de repatriación de los ciudadanos venezolanos. Fueron cerca de 250 los que tomaron un avión hacia rumbo su país, luego que estuvieran también solicitando respuestas por parte del propio gobierno de Venezuela, pero también quedan algunos otros venezolanos, estamos hablando de cerca de 200 o un poco más, los que se encuentran afuera de la embajada de Venezuela, también en una iglesia donde permanecieron durante la noche, y la situación más compleja es que hay también niños en ese sector. Y en el viaje de cerca de 250 personas que partió durante esta madrugada, hubo una venezolana quien no pudo viajar porque tenía inconvenientes o no estaba muy bien clara su situación migratoria, y ahí la comunidad venezolana nos hacía el alcance que para solucionar todo estos temas de la situación migratoria tienen que solicitar una cita a la Policía de Investigaciones, pero ellos aseguraban que la habían solicitado, pero que nunca les llegó la cita para así regularizar su situación. Y ese fue el caso de una de las personas que nunca no habría recibido esta cita por parte de la PDI, y esto entonces al llegar hasta el propio aeropuerto no pudo tomar el avión, y eso es muy preocupante considerando porque según la propia comunidad venezolana son cerca de 50 las personas que se encontrarían en esta misma situación, y es por eso que hay preocupación en torno a cómo se van a realizar los operativos de eventuales viajes que se estén realizando en ese sector hacia Venezuela, y que sin duda han estado esperando ya durante estos últimos días allá afuera de la embajada de su país. Vamos a revisar también algunas declaraciones de venezolanos quienes nos contaron cómo estuvo la noche y también parte de estos viajes y algunos inconvenientes que han tenido y que se han presentado en el camino. Bueno, la cantidad que manejamos ahorita son más de 200 personas en listas más o menos. Las que estamos aquí somos más o menos como unas 70 personas que estamos en refugio con los niños, las personas embarazadas, personas adultas mayores, que estamos distribuidos aquí. Nos piden el nombre, nos piden si estamos legales, si no estamos legales, piden pasaporte. Y así sucesivamente. Y bueno, tenemos mucha fe en Dios que nos tomen en cuenta. Yo estaba emocionada para irme y ahora estoy aquí otra vez en la embajada. Entonces no sé qué hacer. Uno pues están en situación de calle, hay otras personas que están entraron por pasos no habilitados y no tienen forma de autodenunciarse porque pues la cita la piden y no les llega nunca. Hay gente que tiene 9 meses, 5 meses, 3 meses y no llega por parte de la PDI. La comunidad venezolana pide que se pueda solucionar su situación migratoria y estas citas que estuvieron solicitando para así realizar todo este procedimiento se pueda concretar y poder realizar los viajes y de esta manera entonces cumplir la solicitud, el anhelo que han tenido ya de volver a su país en estos viajes humanitarios que durante esta madrugada ya partió con cerca de 250 personas hacia Venezuela. Vamos a seguir revisando otras informaciones a esta hora en 24 AM y les vamos a contar ahora de una persona, un delincuente quien fue abatido por personal de la Policía de Investigaciones. Es un hecho que ocurrió durante la jornada de ayer, cerca de las 19 horas, en la comuna de Huechuraba,
donde se registró la muerte de una persona. Pero todo esto ocurrió en la calle Mejillones con calle Putre, donde un funcionario de la Policía de Investigaciones de dotación de la Brigada de Criminalística de la PDI de Las Condes estaba transitando por la vía pública y de un momento a otro fue interceptado por una motocicleta que estaba con 2 ocupantes. Y al momento de posicionarse a un lado de la víctima, uno de estos ocupantes de la moto se bajó y con un arma aparentemente de fuego apuntó a este funcionario de la Policía de Investigaciones, quien utilizó su arma y realizó distintos disparos en contra de esta persona, quien fue herida de gravedad, pero más tarde se pudo constatar su muerte en el lugar. Una situación que está siendo investigada y se está estableciendo la identidad del fallecido, quien se trata de un hombre de entre 25 a 30 años. Vamos a revisar declaraciones de la PDI y también algunos testigos quienes estuvieron ahí en el lugar de esta situación ocurrida en la comuna de Huechuraba. Uno de ellos se baja, premunido de un arma de fuego, intimidando al funcionario, por lo que este, con su arma de servicio, procede a repeler el ataque disparando en contra del antisocial. Resultado de esto, él cae herido en el lugar, falleciendo posteriormente. Unos papás y uno primero que viene a ver lo que dijeron es un joven. Yo tengo hijos jóvenes, entonces hay un paradero y puede pasar cualquier cosa. O sea, cualquiera de los vecinos le podría haber llegado un Justamente. Sí, fueron muchos balazos, fueron como 7, 8 balazos más o menos. Han asaltado, o sea, hace muchos días, en auto gris, en auto blanco. De hecho, en la esquina el otro día asaltaron una casa y robaron un auto, un poco más allá. Entonces andan hace días. Entonces ahora, bueno, yo la verdad es que no tenía idea de lo que pasaba. Y por último, dentro de las informaciones policiales se encuentra un tour delictual que estuvieron realizando un grupo de 3 personas en diferentes comunas de la capital que se dedicaban al robo de vehículos. Comenzaron el primer delito en la comuna de Vitacura, de Quilicura más bien, y luego de robar este automóvil a través del método de la intimidación, se fueron hasta la comuna de Quilicura para robar vehículos de alta gama. Entre esos robaron un vehículo Volvo y en la altura de Adolfo de Córdoba con Bicentenario, en esa intersección, estos individuos robaron un vehículo a un juez del juzgado de familia de San Miguel. Esta situación fue advertida por los propios vecinos, también la seguridad ciudadana, y se inició una persecución por distintas calles de la capital que terminó en la comuna de Colina, a la altura del peaje, donde incluso hubo una persecución que fue captada por imágenes, y luego de esta situación hubo un accidente y se pudo detener a 3 personas quienes participaron de este robo de vehículo que afectó a un juez de San Miguel y otros 2 automóviles. Se trata de adultos y también menores de edad, donde uno de ellos mantenía antecedentes policiales y utilizaban armas de fogueo para intimidar a sus víctimas y también cometer estos delitos, tanto como la intimidación y también la encerrona, que fue el delito que afectó a este juez de la comuna de San Miguel. Vamos a revisar declaraciones en la voz de Carabineros. Estos usaban armamento, si bien era ficticio, era de fogueo propiamente tal, también utilizaban arma blanca para llevar a cabo la intimidación a estas personas y sustraer los vehículos. Podemos decir que el procedimiento fue bastante exitoso. Hemos podido sacar de circulación a 3 delincuentes que, si bien son menores de edad, pero son bastante avesados. Tenemos 3 delitos en menos de 2 horas, en donde logramos la detención de estas personas y eso también la recuperación de 2 vehículos incautados por robo. Bien, parte entonces de las últimas informaciones policiales que han ocurrido en la capital. Mientras tanto, nosotros nos despedimos con las calles de Recoleta. Vamos a terminar, eso sí, la historia que se estaba gestando en este lugar. Le estábamos contando hace algunos minutos de un vehículo que estaban fiscalizando, e incluso ahí una de las personas nos contaba que no tenía los papeles del salvoconducto. Pues bien, se fueron a la comisaría en este momento cuando estábamos haciendo el reporte policial. Para allá se fueron a la 6ª comisaría de Recoleta y en este lugar ya no hay funcionarios de Carabineros haciendo fiscalizaciones. Se fueron los 2 carabineros. De hecho, los carabineros se fueron en el auto de la propia persona. Uno atrás, los 2 funcionarios atrás y algunos acompañantes adelante, con el fin entonces de irse hasta la unidad policial. De ahí van a solucionar
esta situación. Ahí nos comentaba el joven que no mantenían el salvoconducto, que el empleador no se los había dado. Al final todos ellos se fueron hacia la 6ª comisaría de Recoleta. Bien, pues vamos a seguir esa situación y vamos a monitorear también la fiscalización durante toda la jornada. Gracias, Rodrigo, por las informaciones que han marcado las últimas horas. Nos vemos. Vamos a otras noticias. La PDI en tiempo récord atrapó a los sospechosos del robo de 13.000 millones de pesos en el aeropuerto. Uno de los involucrados trabajaba en el terminal aéreo. Según los investigadores, a 2 días del atraco ya sabía quiénes eran. Hace 55 días cometieron uno de los robos más millonarios de la historia policial chilena. Menos de 2 meses de investigación y búsqueda, tiempo récord para desbaratar a una banda que cometió el denominado último robo del siglo. Ese que por tercera vez se registró en el aeropuerto de Santiago. 13.100 millones de pesos se llevaron ese 9 de marzo. Es una agrupación criminal que ha sido desbaratada, sacando de circulación a esta gente que tenía un alto poder de fuego y planificado otros delitos más de esta envergadura. El día del robo, a plena luz del día, mezclándose entre trabajadores, este grupo de delincuentes ingresó con un objetivo clave: escalar estos andamios para lanzar sacos naranjos que contenían el dinero que estaba copiado en las bodegas de Aerosan y que provenían desde Estados Unidos en un vuelo American Airlines. A las 48 horas de haber ocurrido el delito ya teníamos identificados varios de la banda. Lo que teníamos que hacer sí era posesionarlo y tener evidencia para poder iniciar un juicio y lograr las condenas correspondientes. Es así como este lunes parte de la banda fue atrapada. 19 allanamientos en Santiago y Talca, donde se logró recuperar armamento y parte del dinero sustraído. Esto da cuenta de un trabajo serio, un trabajo profesional y que permitió en menos de 2 meses detener a estas personas y ponerlas a disposición de la justicia. Delincuentes que ese 9 de marzo actuaron a cara descubierta, sorprendiendo a los investigadores con una clara organización, pues aparentemente tenían intercomunicadores. Él tiene algo en el oído, ¿te fijas? Él se le nota más todavía. Ellos están muy bien coordinados, ¿te fijas? Ellos tienen un sistema de comunicación para poder estar, ¿no es cierto?, al tanto y muy bien coordinados entre ellos. Este no es el primer robo que se produce al interior del aeropuerto de Santiago. En 2014 se produjo el también llamado robo del siglo. Ahí fueron 6.000 millones de pesos. Se supone que en ese entonces se reforzaron las medidas de seguridad. Por ende, no se explica cómo estos delincuentes que utilizaron una camioneta amarilla y una doble cabina solo supuestamente mostraron identificaciones que resultaron ser falsas para ingresar. Se realizó el primer robo, se implementaron nuevas medidas de seguridad. Habían cámaras en lugares donde no habían, se dieron cuenta que había un punto ciego muy importante. Se implementó un sistema de control distinto, pero ¿qué fue lo que pasó esta vez? ¿Por qué ingresan 2 vehículos que nada tenían que hacer en el lugar? ¿Cómo ingresan? Ese registro va a ser importante. Según fuentes de 24 horas, uno de los detenidos, Walter Lizana Guzmán, trabajaba en seguridad al interior del aeropuerto de Santiago. He ahí quizás la facilidad que tuvo este grupo de delincuentes para cometer este millonario robo. Los detalles de cómo operaron se conocerán el jueves cuando se realice la formalización de cargos, ya que el fiscal del caso solicitó la ampliación. La razón: en esta causa se decretó orden de detención respecto de 10 imputados, 6 de los cuales están presentes en esta sala virtual, por decirlo de alguna forma. Se están realizando diligencias investigativas para dar con el paradero de otros 4 imputados. Eso está actualmente en desarrollo. Se pidió y se autorizó por parte del primer juzgado de garantía el ingreso a 19 domicilios, los cuales obviamente se ejecutaron y se siguen realizando diligencias básicamente para dar con parte del botín que se llevaron estas personas desde el aeropuerto de Santiago el día 9 de marzo. Según la investigación, aproximadamente 15 personas integrarían esta banda. 6 pasaron a control de detención, entre ellos el líder de esta organización. El líder de la banda está detenido, tiene una persona que tiene prontuario policial. La inmensa mayoría de los integrantes son con prontuario policial, personas que dedican de su vida al delito, son delincuentes habituales.
¿Cuánto dinero se pudo recuperar de los 13.100 millones de pesos tras estos allanamientos? Según el director de la PDI, hasta ahora solo 100. ¿Dónde está el resto? Antes de la formalización del día jueves, intentarán recuperar o saber dónde está. 7 de la mañana con 34 minutos, nos vamos a ir a una pausa. Así están las calles a esta hora, así comienza también a amanecer y estamos fiscalizando, mirando, monitoreando todo lo que ocurre con las comunas que han entrado en cuarentena desde las 10 de la noche del día de ayer. 4 aquí en la región metropolitana, 2 también en el norte, en la región de Antofagasta. Esperamos 29 grados, atención con eso, tenemos solo 6 a esta hora, mucha oscilación térmica, harto cambio de temperatura, eso contribuye a que nos resfriemos más, así que a cuidarse y a salir vestido por capa, ojalá. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato. Durante varios días, un equipo de 24 horas registró el arduo trabajo que se realiza en postas y urgencias de los distintos centros hospitalarios de la capital para poder frenar el avance del COVID-19. Anoche en 24 horas Central se mostró parte de este trabajo que esta vez se centró en la cruda realidad que viven pacientes y también trabajadores de la UCI del Hospital del Carmen de Maipú. Les vamos a mostrar un resumen de este reportaje. En Talca se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país. 922 casos. Miedo constante de morir tuvo todos los días. 57 personas en total fallecidas. No está respirando y este es el minuto crucial. Ahí introducimos la tráquea. 12.858 casos. 20.643 personas confirmadas. Ha quedado demostrado que somos un país bastante individualista. Durante varios días hemos convivido con quienes libran la silenciosa batalla contra el coronavirus. Médicos, enfermeras, auxiliares y, por cierto, los pacientes. Me estoy mejorando, pero aún así esto no es un juego. No es un juego, no es algo de que el que vaya al hospital va a estar un par de días y filo, se va a mejorar. No están las condiciones. Hemos estado varias jornadas siendo testigos privilegiados del avance del COVID-19. La posibilidad de contagio acá es real. Con todas las medidas de protección y sin interferir en la labor médica, hemos tenido acceso libre a unidades de cuidados intensivos, postas, hospitales y urgencias. Registramos arriesgados procedimientos médicos por salvar la vida de pacientes. Manteniendo al paciente en apnea en los momentos críticos, apagando el ventilador mecánico cuando abrimos la tráquea. Van a ver el procedimiento a continuación. Conversamos con las víctimas de este patógeno que hoy tiene al mundo en la peor pandemia en 90 años. Demasiado miedo, no dormía por no cerrar mis ojos y pensar que no podía despertar. Ellos relataron sus síntomas, los dolores, el avance sigiloso de esta enfermedad que no solo te consume, sino que lo hace aislándote de tus seres queridos. No podemos exponer a nuestros pacientes a que un familiar con todo el amor del mundo lo venga a ver, pero lo pueda contagiar. También vimos en terreno el trabajo del personal sanitario en turnos de 24 horas. Lo mismos que usted aplaude, que elogia en las redes sociales, pero que están desconcertados ante la indolencia de quienes no cumplen las cuarentenas, se van a la playa, al mall o incluso a fiestas. Ellos también están cansados. Algunos tuvieron temor y otros lo han superado. Hay quienes todavía lo sienten, hay quienes llevan semanas sin ver a sus seres queridos. Otros se han transformado en la familia de pacientes que se van apagando aislados, en silencio y sin poder despedirse. Es la emergencia del coronavirus en Reportaje 24. Aquí viene la parte donde se produce cierto grado de filtración. Que podría ser contaminante, ¿no? Que podría ser la contaminante. Bien, veíamos ahí, exponen sus vidas, hay jornadas de trabajo que son realmente extenuantes, se han tenido que enfrentar a un virus que de alguna manera recién se está conociendo y día a día en la práctica médica se van generando distintos avances y distintos hallazgos. ¿Cómo se trabaja en la SUSI con los contagiados por el COVID-19? Vamos a conversar con el doctor Juan Kier, él es director médico del Hospital El Carmen. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto y muy buenos días. Buenos días, Carla, un gusto.
Bien, ahí estábamos viendo un resumen, parte de lo que vimos en extenso también en 24 Horas Central, dando cuenta del trabajo tan arduo que ustedes han tenido que tener, de cómo cada uno de los pacientes con COVID es un desafío, porque no se sabe exactamente cómo el virus se va a ir desarrollando en el organismo. Lo primero que le quiero preguntar, doctor, esto ustedes lo vienen enfrentando hace varios días y meses, ya 2 meses, 1 mes y medio por lo menos de manera intensa. Pero ¿cómo ha sido la situación en estos últimos días? Ustedes en el Hospital El Carmen, ¿han visto que se ha agudizado el contagio de COVID? ¿Cuál es la situación en este recinto que es uno de los principales y más importantes de Maipú? Bueno, lo que hemos visto es que día a día hemos ido aumentando el número de casos que están llegando al servicio de urgencia. Tenemos del orden de 300 pacientes COVID diagnosticados en el servicio de urgencia. Y hay que tener claro acá 2 cosas. De la gente que está consultando en el servicio de urgencia, a la cual le hacemos el diagnóstico de COVID, cerca del 45% de esos pacientes quedan hospitalizados. Y del orden del 10% de los pacientes que están hospitalizados van a requerir ventilación mecánica. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de una situación que es especialmente grave y hay que tenerla, digamos, en consideración. Casi la mitad de los pacientes que consultan en la urgencia y que son diagnosticados como COVID, quedan hospitalizados en nuestro hospital. Doctor, el tema de la ventilación mecánica sin duda es uno de los que más preocupa y de los que uno más mira cuando se entrega el balance, las cifras, y la tranquilidad hasta ahora ha sido que hay ventiladores todavía disponibles, pero leía que en los últimos 4 días a nivel global, en todo el país, ha aumentado un 20% el requerimiento. Cuando estamos entrando en una etapa más compleja, donde nos resfriamos más, donde tenemos más cambios de temperaturas, ¿usted teme que estemos muy cerca o podamos llegar muy rápido al límite? Por ejemplo, ahí en Maipú, ¿cuántos ventiladores mecánicos quedan disponibles? Mire, nosotros aumentamos nuestra capacidad de ventilación mecánica al inicio de este problema al doble, es decir, nosotros teníamos 9 cupos ventilatorios, hoy día tenemos 18. Y establecimos un margen para llegar hasta 26 en una situación crítica que considera no solamente hacer ventilación mecánica en la unidad de paciente crítico, sino también usar las máquinas de pabellón, o sea, la máquina de anestesia, y también hacer ventilación en el servicio de urgencia. Todas esas alternativas nosotros las hemos usado para tener por lo menos una cantidad de 18, 19 pacientes en ventilación mecánica en forma simultánea. ¿Y hoy día ahora, cuántos es tienen, probable, doctor? es posible. Hoy día tenemos del orden de 19 pacientes en ventilación mecánica. Y como le digo, es altamente probable, por lo que estamos viendo, que en los próximos días tengamos mayor requerimiento de ventilación mecánica. Pero acá viene un problema que tiene que ver con que nosotros tenemos que aumentar en forma muy rápida las llamadas camas de intermedio, es decir, las camas donde nosotros llevamos a los pacientes que están en ventilación mecánica y que han sido extubados para pasar a un lugar que tiene menos complejidad y de esa forma tener siempre los ventiladores disponibles. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora, en los próximos 4 o 5 días, es aumentar nuevamente nuestra capacidad de camas de intermedio de forma de tener en el PIC por lo menos unos 26 ventiladores mecánicos funcionando. Doctor, perdón, pero usted me dice, se requieren más camas para las personas que salen de la intubación, que en el fondo han estado con ventilación Exacto. mecánica para el cuidado como más intermedio, pero eso me imagino que también Exacto. está marcado por el ritmo de recuperación que puedan tener las personas. Uno no sabe en realidad, entiendo, cuánto rato va a estar una persona en ventilación mecánica, ¿no? O se puede acelerar Claro. el tranco de alguna forma. A ver, bueno, los tiempos son relativos, pero estamos hablando de no menos de 15 días, 20 días, o sea, son ventilaciones mecánicas relativamente largas y algunos han superado esos tiempos. Lo que pasa es que para tener todos los ventiladores operativos funcionando, usted requiere sacar a aquellos pacientes que actúa, que los saca de ventilación mecánica a una unidad de menos complejidad de forma de poder utilizar rápidamente ese ventilador que quedó desocupado en otra persona, porque de lo contrario va a tener, digamos, la unidad de cuidado intensivo con pacientes en ventilación y con algunos que llevan un día o 2 días extubado sin poder usar el ventilador. Por lo tanto, lo que se requiere ahora, en este caso, en nuestro hospital, es que nuevamente aumentemos nuestra capacidad de camas de intermedio para tener todos los ventiladores funcionando si es necesario. Ahora, doctor, uno tiende a pensar que los pacientes críticos y las personas que podrían terminar falleciendo son personas que pasan por la ventilación mecánica,
Pero entiendo que no necesariamente es el caso y a los pacientes se les plantea el si quieren o no quieren ser intubados, porque también lo veíamos en el reportaje y lo hemos abordado en otras entrevistas acá mismo. Es un proceso bien invasivo para el cuerpo y entiendo que sobre todo para los adultos mayores no siempre está recomendado. Exacto, mire, acá en el hospital nosotros tenemos en la unidad de cuidado intensivo, han estado en ventilación mecánica 30 pacientes. De esos pacientes han fallecido 5, que es un número, digamos, relativamente bajo, a pesar de que obviamente son pacientes fallecidos. Y eso significa que el resto de los pacientes, los restantes 6 que han fallecido en el hospital, o han fallecido en el servicio de urgencia cuando han llegado, porque han llegado muy grave, o han fallecido, digamos, en el servicio de medicina. Y muchos de esos pacientes son pacientes que no requirieron, digamos, de ventilación mecánica, dadas las condiciones que tenían esos pacientes, en los cuales no era aconsejable someterlos a ese tipo de tecnología. Usted dice... Y muchos llegan también con el consentimiento informado que indica no someter a maniobras invasivas. Eso le quería preguntar, porque usted dice, son pacientes que no requirieron el ser conectados a un ventilador mecánico. ¿Eso es porque por razones médicas no es recomendable o es porque en la ecuación ustedes también miran cómo es el cuadro de la persona, cuánto ayudaría la ventilación mecánica versus el daño que ésta le pueda producir? Porque hay pacientes que renuncian y dicen, ¿sabe qué? Sobre todo los adultos mayores, yo prefiero irme, pero no quiero pasar por un proceso tan invasivo. Si después me recupero, a lo mejor no voy a quedar bien. ¿Cómo hacen esa ecuación? Que es difícil de calibrar. Mire, es difícil. Hay pacientes que por condiciones médicas previas, por toda la patología asociada que tienen, en realidad la ventilación mecánica no va a aportar, digamos, nada en esa sobrevida. Hay pacientes que vienen, que son pacientes que tienen patologías, por ejemplo, oncológicas, y que tuvieron el COVID, que vienen ellos con un consentimiento que dice, por favor, no me conecten a ventilación necesario. Ahora, toda esta situación de la ventilación mecánica, cuando un paciente, por ejemplo, no tiene nada escrito, es una situación que se conversa entre varios médicos. Aquí no hay un médico que tome una decisión respecto de conectar un paciente o desconectar un paciente. Pero lo que le quiero decir es que una buena cantidad de los pacientes no va a ventilación mecánica, ya sea por las condiciones previas o porque viene con un LED que se llama de limitación del esfuerzo terapéutico, que ya está firmado y que nosotros, por supuesto, tenemos que respetar. Ya, y por esto que estamos hablando entonces, doctor, no necesariamente tenemos que fijarnos solo en quienes están en ventilación mecánica como los pacientes de más riesgo. Podríamos tener pacientes muy riesgosos y muy críticos que no necesariamente estén conectados a un ventilador. Exactamente, o sea, aquí al servicio de urgencia han llegado muchos pacientes en estado muy grave que han tenido que ser, por ejemplo, intubados en el mismo servicio de urgencia, dada la gravedad con la cual están llegando los pacientes. Por eso le digo que hoy día, de los pacientes que consultan en este servicio de urgencia por sospecha de COVID, en el cual confirmamos el COVID, el 45% de esos pacientes, que no es poco, o sea, prácticamente la mitad, está quedando hospitalizado. Y ese es el llamado que hay que hacer y que todo el mundo ha hecho a una conducta absolutamente responsable, porque acá no estamos hospitalizando 1 de cada 10 pacientes que consultan, estamos hospitalizando la mitad de los pacientes. Sí, doctor, para finalizar, hay un contraste ahí, al ver este reportaje, ver todo el esfuerzo que ustedes hacen, todo el riesgo también que significa también para los equipos médicos, y por otro lado encontrarnos en esa misma comuna con una fiesta clandestina, con gente que se sigue exponiendo. Y aquí se lo pregunto ya más desde lo humano, ¿no? Bueno, también desde lo médico, porque preocupa el desarrollo de la enfermedad, pero ¿qué le pasa a usted cuando ve esas noticias, cuando ve que hay gente que todavía cree que esto no es tan así, que no es tan grave, o que se siente tan segura y tan como inmortal de decir a mí no me va a pasar, no me voy a poner en riesgo? Bueno, yo creo que a todo el mundo le molesta. Acá tenemos nosotros, al igual que en muchos hospitales, pacientes fallecidos, y yo creo que aquí es muy importante definir los contagios en 2 grupos. Los contagios que son fortuitos, que tienen muchas personas, ya sea cuando van trabajando, etcétera, y el definitivamente el contagio por estupidez, que es el contagio que se produce, por ejemplo, cuando usted asiste sin medidas de protección a estas fiestas, o se junta con muchas personas, o traspasa los cordones familiares, o se va a la playa. Eso definitivamente es un contagio irresponsable, es un contagio por estupidez, que va a hacer que cada vez que nosotros tengamos ese tipo de pacientes, vamos a tener que efectivamente hacer un esfuerzo y un tratamiento psicológico, porque esas son personas que no están entendiendo el problema, no están entendiendo lo que decía anoche, por ejemplo, el paciente que estuvo a punto de morirse y que pedía
a todo el mundo que por favor cumpliera las normas de protección. Él ha hablado en exceso de individualismo, hay que pensar en colectivo, no solo cuidarse Exacto, uno, sino exacto, que cuidar a todos los demás. Doctor, le queremos agradecer, destacar cada vez que hacemos una entrevista también con gente de los cuerpos médicos, agradecer el trabajo, ¿no?, de todo el personal, de todos quienes arriesgan su vida por salvar a otros y que están dando una batalla bien dura contra el coronavirus. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias a usted por la entrevista. Que le vaya muy bien. Bien, estábamos hablando de la conciencia, de cumplir también con las medidas, y hay nuevas medidas que han partido a las 10 de la noche de este día martes. Por ejemplo, la cuarentena parcial en la comuna de Quilicura, una medida que deja fuera de la restricción a todo el sector industrial, eso sí. Queremos conversar con el alcalde Juan Carrasco para poder evaluar y para saber cómo la comuna va a enfrentar esta medida de confinamiento. ¿Cómo está, alcalde? Muchísimas gracias por esta entrevista, muy buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, a ver, usted ha dicho que esta medida es tardía, que le hubiese gustado que llegara antes, y quiero saber qué le parece que sea de forma parcial, porque me imagino que hay un desafío ahí también para las autoridades de poder fiscalizar cuando no es toda la comuna la que está en cuarentena. ¿Cómo reciben esta medida y cómo empieza a regir ahí en Quilicura? No, claro, el parque industrial es una cantidad también importante de trabajadores, de personas que se movilizan a lo largo de la ciudad, en muchas otras comunas, y que evidentemente trasladan un contagio de un lugar a otro. Y eso también es una de las situaciones por las cuales muchos alcaldes nos hemos reunido para exigir una cuarentena total que permita de una vez también tener un mayor control de lo que hoy día está significando el contagio. Alcalde, ya le voy a preguntar por esta carta que firman distintos alcaldes, entre otros usted, pidiendo esta cuarentena total, pero quiero partir preguntándole cómo se enfrenta una cuarentena como esta en Quilicura, donde usted también ha alertado sobre las condiciones que se dan en esa comuna. Tienen un gran número de viviendas de 44 metros cuadrados como promedio, tienen un gran nivel de hacinamiento, entonces también me imagino que ahí la línea es bien delgada, ¿no? Algunos dicen, quédese en su casa, pero hay muchas familias que no tienen las condiciones apropiadas para quedarse en casa, o gente que dice, ¿sabe qué? Si no salgo a trabajar, no como simplemente. ¿Cómo se concilia? Aquí es una ecuación muy complicada. Bueno, claro, efectivamente es una situación muy compleja. El hacinamiento en general es de casi 10.000 a 11.000 viviendas. Bastante particular además en este tiempo que viene el invierno y en donde evidentemente hacer una cuarentena es muy dificultoso para muchas familias. De verdad que es un desafío muy grande, un desafío además muy personal también de la gente, de las personas que decidamos de alguna manera también cuidarnos, pero que también no se dan las condiciones como para poder hacer algún grado de aislamiento adecuado. Por eso también era importante señalarlo y era una de las cosas que nosotros planteamos de esto de las cuarentenas totales, porque en el caso, por ejemplo, de Quilicura, de Puente Alto, en fin, que tenemos altos niveles de hacinamiento, era fundamental poder tener un control del contagio al inicio y no cuando ya entra en una espiral de preocupación. O sea, no sé si te habrás dado cuenta, pero la decisión de la moneda es absolutamente un fin de semana, día domingo, a eso de las 6 de la tarde. O sea, creo que fue también una señal muy potente de lo que parece que nadie preveía por parte del gobierno, que este tipo de contagios podían ser el doble en 48 horas. ¿Alcalde? Y eso muy complejo. ¿Usted en el fondo sostiene o cree que si esto se hubiese aplicado antes de manera más dura, más férrea, con una cuarentena, supongamos en su comuna al menos total, se habría podido controlar de mejor manera el contagio del COVID? Se lo pregunto porque algunos dicen, claro, lo que pasa es que ¿cuánto tiempo es sostenible esa cuarentena? Si a lo mejor al principio se hubiese cuarentenado a toda la gente, en algún momento hay que volver a salir, es lo que dicen algunos expertos y es el debate, ¿ah? En algún
algún momento hay que volver a salir y ahí la gente se enferma. Entonces, ¿cómo se concilia? Sí, lo que pasa es que hoy los resultados no son los mejores y la apuesta de estas cuarentenas preventivas o flexibles, o esta mirada de una nueva, no sé, realidad, o este retorno seguro, todos estos mensajes así tan subliminales, tan al aire, tan como tratando de... hacen que la gente también, o hacen de verdad que las medidas restrictivas de cada comuna, lo digo porque muchas de las comunas tomaron, por ejemplo, el tema del uso de mascarilla en lugares públicos como ordenanza, no calzaba con lo que inicialmente, o sea, si alguien salía en mi comuna con uso de mascarilla, volvía a su casa, veía las noticias y claro, decía, bueno, pero ¿qué estoy haciendo yo? Si aquí no, me están invitando a un café, me están invitando a tomar una cerveza. Entonces, también tiene mucho que ver con el lenguaje que en algún minuto hemos ocupado y que por otro lado también nosotros como comuna sabemos muy bien y sabíamos muy bien que este tema del hacinamiento, y recuerdo porque tú fuiste una de las periodistas que estuvo en esta situación del censo, no sé si te recuerdas. Absolutamente, alcalde, impactada claro, en ese momento. Así es, y entonces, claro, tú vas como con este desafío de que hay una cantidad importante de población en hacinamiento y que van a ser los más perjudicados al momento de un contagio en ese lugar, es varios contagios en prácticamente 10 días. Entonces, de verdad que las medidas hoy, yo entiendo que la cuarentena es bueno que llegue, es bueno que se empiece a producir. Que sea una medida atrasada, yo espero que no. De verdad que siento que también uno tiene que en esto ser esperanzador más que un conflicto permanente, ¿no? Yo creo que a la gente tampoco le hace bien escuchar que estamos en un conflicto permanente. ¿Alcalde? Sí, por eso mismo le quería preguntar sobre el espíritu que tiene una carta que ustedes han enviado a las autoridades, un grupo de alcaldes que piden una cuarentena total. Le quiero preguntar qué entienden por cuarentena total, porque también ha habido distintas percepciones de lo que eso significa. ¿Es cuarentena en toda la región metropolitana? ¿Qué pasaría en esa eventualidad con la cadena de abastecimiento? El gobierno también está muy preocupado por el tema económico, es decir, es que si todo el mundo paraliza, la economía se nos va a seguir cayendo y también viene después un golpe incluso al bienestar, a la salud de las personas por no contar con los recursos suficientes. ¿Qué entienden ustedes y qué le piden exactamente a las autoridades en esta cuarentena que plantean? Lo que pasa es que los municipios también nos vemos enfrentados a una situación bien compleja financiera. De alguna manera, todo lo que se ha ido sucediendo también ha ido en un abierto perjuicio del funcionamiento de los municipios. Por tanto, también nosotros vamos viendo, o veíamos, que era mucho más importante tener una medida más restrictiva al inicio o dentro de un proceso mucho más acotado que esto más largo, que ha sido esto más flexible, a la larga también ha tenido más dificultades también de control. En el caso particular de la seguridad, por ejemplo, es un detalle no menor el hecho de que muchos colegas nos hayan contado que en momentos de cuarentena han habido mayor cantidad de delitos. Y entonces, claro, uno dice, ¿cómo enfrentamos todo esto? La percepción que nosotros tenemos es que era y es la posibilidad de hacer una cuarentena más restrictiva, pero en más corto tiempo, cosa que permita que la gente también hagamos un esfuerzo mucho más concentrado, porque no es menor. Yo tengo alrededor de más de 3.000 a 4.000 familias que dependen del día a día, que están en el comercio ambulante, y obviamente esas personas, esas familias se van a ver afectadas por esta medida, digamos, también restrictiva. Pero creo que
es también hacemos una demanda también a la coordinación, hacemos una demanda, mira, lo parcial de la medida en Quilicura, que tiene que ver más con el sentido del territorio, yo me entero en la mañana del día siguiente de la cuarentena total anunciada por el ministro de Salud. Entonces, tampoco se hace una consulta a la autoridad local para decir, alcalde, ¿a usted qué le parece si podemos hacer que esta medida sea consultada? No porque nos creamos lo más importante, no porque queramos hacerle más conflictos al gobierno, no, para nada. Al contrario, pero una mínima opinión a algo que nos parece fundamental. Y un solo detalle, muchos colegas han manifestado en reuniones, en chat, en fin, esta necesidad, por ejemplo, que en materia de seguridad los controles también pudiéramos ser consultados, porque se hacen controles en lugares que no los tenemos como un registro de mayor cantidad de delitos, no los tenemos como registro de dónde... Nosotros en la comuna, para recuerda además que esta comuna, hasta hace, no sé, 3 o 4, 5 años atrás, era la comuna más con menos salida, teníamos un enorme conflicto en el nudo vial Vespucio. Entonces, no teníamos prácticamente mucha salida. Hoy día está Marcoleta, está Saladillo, hay otros accesos a la comuna que hay que referenciar también con el tema de seguridad y de fiscalización. Bien, importante. Entonces, evidentemente que necesitamos ser considerados. Sí, importante, alcalde, lo que usted dice. Ojalá que se coordinen todos esos esfuerzos pensando en quienes viven en Quilicura y pensando en que estas medidas sean lo más efectivas posibles. Muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a quedarnos bien atentos a cómo vaya respondiendo también la ciudadanía, sus vecinos, a esta medida. Que tenga un buen día, alcalde. Buenos días, que esté muy bien. Nos vemos. Bien, vamos a ver cómo está funcionando todo en la Vega Central. Recordemos que desde ayer a las 10 de la noche ha comenzado a regir también la cuarentena para la comuna de Recoleta. Fabián Collado nos va a contar más detalles a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Fabián? Muy bien, muy buenos días nuevamente, Carla. Acá en uno de los accesos de la Vega Central te quiero mostrar la calle Dávila porque es común ver alto tráfico vehicular, un taco importante, incluso que llega hasta Recoleta por diferentes camioneros, también personas que vienen a abastecerse hasta este lugar, la principal central de abastecimiento de la región metropolitana. Esto, durante esta jornada, no es así. En ninguno de los accesos hemos visto mayor aglomeración de vehículos para poder realizar el ingreso, tampoco al interior. La verdad que no hay gran cantidad de personas donde hemos visto, al menos que en estas primeras horas de cuarentena acá en la comuna de Recoleta, en la Vega Central y con todas las medidas que se han puesto, se ha cumplido. Vamos a conversar con Carabineros, con el mayor Ismael Cid de la 6ª Comisaría de Recoleta, para que nos cuente ¿cómo ha sido el balance? Son pocas horas que llevamos de cuarentena acá en la comuna de Recoleta y los trabajos que se han estado realizando en los ingresos de la Vega Central. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, efectivamente, Recoleta entró en cuarentena total la noche de las 22 horas. Desde ese momento, Carabineros comenzó a hacer los controles vehiculares y controles de personas. Hasta el momento solamente tenemos 3 detenidos quienes infringieron la cuarentena total y el toque de queda. Acá en el sector de La Vega se ha comportado bastante bien en calma y en normalidad. Se disminuyeron los accesos a la Vega Central en 5 accesos, todos cubiertos por Carabineros. También nos está cooperando el personal de Ejército de Chile y nosotros también tenemos desplegados unos módulos de atención para cooperar a la gente a sacar estos permisos temporales especiales. Mayor, es muy importante para que la gente se haga una idea. Los controles que se están realizando acá en La Vega son bastante similares a los que ustedes realizan en las calles a los automovilistas. O sea, se tiene que tener el permiso, además se chequea el carnet de identidad. Sí, efectivamente. Las personas que llegan acá caminando para hacer ingreso a La Vega tienen que presentar el permiso que otorga la comisaría virtual. Algunos lo traen impreso y otros lo muestran en su teléfono celular. También tienen que, obviamente, exhibir su cédula de identidad para comprobar que efectivamente el permiso coincide con la persona que va ingresando. Y en el interior se le hace un control de temperatura también. Perfecto. Mayor, usted dijo de 3 personas detenidas entre cuarentenas y también por el toque de queda. ¿Son por qué situaciones?
Bueno, a través de los controles vehiculares que nos encontrábamos haciendo, una persona, entre otras cosas, porque iba sin licencia, sin documentos del vehículo y también estaba infringiendo el toque de queda. Perfecto, bueno, muchísimas gracias al mayor Ismael Cid de la Sexta Comisaría de Recoleta. Ustedes estaban viendo todo el proceso que se está realizando acá en la Vega Central, luego de chequear los antecedentes con el permiso temporal, el mismo que se aplica al supermercado, para el supermercado. Es justamente esto, la temperatura, y ahí es cuando se da el pase para que las personas ya puedan acceder hacia el interior de esta central de abastecimiento. La vamos a consultar antes de cerrar. Amigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, señor. Menos flujo de gente hoy día que ya están en cuarentena, ¿no? Sí, pues bajar todo el flujo de gente. Pero aquí estamos haciendo el empeño. Ya pudieron asegurar más o menos un poquito el día lunes y martes, que el día lunes sobre todo que fue bastante explosivo la cantidad. Sí. Nada que decir, se aseguró bastante. Oye, ¿y a ti te pidieron algún papel o algo así al entrar? Pues los papeles que están pidiendo para entrar así cuando estamos en la cuarentena. Perfecto. Estamos todos bien, sí. Lo mejor para la gente que viene a comprar en la Vega. Lo mejor. ¿Y precio? Buen precio, buena fruta, buen vendedor, todo bueno. Muchas gracias. Bueno, es parte de la situación acá en la Vega Central, donde hay poca afluencia de público, pero muchos controles que se están realizando por carabineros para que no se infrinja la cuarentena total acá en la comuna de Recoleta, Carla. Bien, Fabián, muchas gracias por este informe. Vamos a estar ahí en contacto permanente. Nos vemos. El tiempo. Bien, vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy. Harta oscilación térmica. Iván Torres, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Efectivamente, una tarde de verano en pleno otoño, porque esperamos una máxima entre los 29 y los 30 grados acá en la región metropolitana. 5.4 fue la temperatura mínima del día de hoy. De inmediato revisamos la información meteorológica. La aproximación de un sistema frontal hacia el continente, la parte sur del país, comienza a dejar algunas precipitaciones el día de hoy. Hacia el norte de la región sur, me refiero a la región de los lagos, el tiempo es bastante estable, con temperaturas muy altas en los valles centrales. Veamos de inmediato detalles del pronóstico para el día de hoy. Esperamos una máxima de 29 grados en el centro de Santiago, hasta 30-31 grados en la parte norte. Por ejemplo, en Tiltil podemos llegar cerca de los 31 grados, con cielo despejado. Detalle del pronóstico de inmediato para todo el país. La zona norte, Arica, Iquique, está prácticamente despejada. Se mantiene despejado Antofagasta en la tarde con 18 grados. Copiapó, 28. La Serena va a quedar con escasas nubes, incluso a rato despejado ya después del mediodía, máxima de 20 grados. La región de Valparaíso, atención, en los Andes, San Felipe, una máxima de 32 grados. Valparaíso, borde costero, 21 grados, cielo despejado. Despejado Rancagua, Talca, Chillán y Concepción. A rato algunas nubes dispersas en Concepción, máximas de 23. Bancos de niebla durante la mañana en la región sur, la Araucanía, los ríos y los lagos. En Temuco, cielo claro, máxima de 18. Valdivia despejado, también Osorno. Puerto Montt, con algunas nubes parciales, máxima de 15. Y Quellón muy nuboso con 15 grados. En la región de Aysén, para Coyhaique se estima una máxima de 14 grados, cielo nublado. En Chile Chico también abundantes nubes. Puerto Natales con precipitaciones en general de carácter débil que ya terminan en la tarde. En Punta Arenas con precipitaciones que se acaban después del mediodía, máxima de 8 grados. Puerto William, cielo nublado, máxima de 5 grados. Detalles para los próximos días. Continúa el calor acá en Santiago y en todos los valles centrales, entre la región de Coquimbo y hasta la región del Maule. 30 grados para mañana, 7 de mínima. El día viernes y sábado, nubes parciales, máxima de 27 a 25 grados. El domingo, 23 grados, 22 el día lunes, pero se mantienen las temperaturas mínimas bastante bajas, especialmente el día domingo, donde esperamos 5 grados. 30 grados hoy a estas alturas realmente llama la atención a cuidarse mucho, después se pone más ad hoc. Y vestirse por capas. Tal cual. Muchas gracias, Iván. Buen día. Que te vaya bien, buen día para ti. Vamos a volver a la comuna de Cerrillos, otra de las que ha entrado en cuarentena. ¿Cómo ha estado el tránsito a esta hora de la mañana? ¿Se nota o no esta medida? Gonzalo Jiménez nos va a contar. Hola, Gonzalo. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Entre 7 y 8 de la mañana el tránsito vehicular y también de personas acá era absolutamente normal. Incluso conversábamos con mucha gente a pesar de que esta comuna estaba en cuarentena. Pero, sin embargo, a esta hora de la mañana ustedes pueden ver las imágenes. Ha bajado el flujo también de automóviles, también de gente que llega hasta acá, hasta el metro de Cerrillos. Mucha gente nos decía, bueno, claramente nosotros tenemos que ir a trabajar y tenemos que responder a nuestras responsabilidades, responder a nuestro trabajo. Y también para eso contaban también con los permisos correspondientes
correspondientes, los salvoconductos colectivos que entrega la empresa y también los permisos temporales. Fueron también los que nos dijeron las personas que han transitado a esta hora de la mañana por acá. Muchos vienen, por ejemplo, de Maipú, una comuna que no está en cuarentena, pero a pesar de aquello igual tenían los permisos de las empresas para pasar por aquí, tomar el metro y dirigirse a su lugar de trabajo. Una comuna que, recordemos, tiene cerca de 80.000 personas y que por primera vez entra en esta situación de confinamiento, de cuarentena total. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de las personas durante esta mañana aquí en Cerrillos. La gente igual tiene que salir a trabajar, hay que abastecerse y nada, pues mal. Hemos visto harto movimiento de personas, de gente, movimiento vehicular. Al parecer como que esta comuna no estuviera en cuarentena. Es que todos tienen su permiso por su trabajo para poder trabajar. Está bien, pues tenemos que seguir hasta que matemos el virus, no queda otra. El problema es que la gente de repente no hace caso. Mientras la gente no tome conciencia, esto no se va a acabar. Entonces, el llamado a todo el mundo que realmente, si es cuarentena, hagamos cuarentena como corresponde. ¿A su lugar de trabajo? Sí, yo trabajo acá en el metro. Si hay mucha gente enferma, yo creo que es necesario, pero nosotros tenemos que trabajar, seguir produciendo igual. Yo trabajo en el laboratorio acá en la esquina, así que tenemos que seguir trabajando y me parece que si están tomando estas medidas es porque la cosa se está agravando. Entonces esto es lo que tiene que mostrarle a la autoridad cuando se lo pidan. Con los permisos correspondientes. Con los permisos de la empresa correspondientes. Si hay mucha gente, yo creo que está bien, porque para que disminuya la enfermedad, o sea, los contagios en realidad. Todo normal, parece normal, como un día cualquiera. Sí, todos los días transito y es un día cualquiera. Ya se ve igual gente. O sea, bien, porque igual anda mucha gente acá, por lo menos en el metro. O sea, igual es bueno porque hay una fiscalización, más que nada. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de las personas que viven acá en Cerrillos y otras que van de paso. Lo bueno es que la mayoría, podríamos decir un 99,9%, con sus mascarillas. Hemos visto durante toda esta mañana, hemos llegado muy temprano, al menos 2 personas sin esta medida de protección y claramente ahí están infringiendo también, están siendo irresponsables con el resto de las personas que sí se están cuidando, que sí están tomando las medidas correspondientes para evitar también la propagación del coronavirus. Os mostramos imágenes en vivo a esta hora de la mañana, lo decíamos, ha bajado bastante el flujo de personas también de vehículos entre ya pasadas las 8 de la mañana, entre 7 y 8 fue bastante, pero ahora va disminuyendo, Carla Zunino. Bien, pues vamos a seguir ahí pendientes. Se nota también que mucha gente tiene que salir a trabajar y que eso explica que más temprano haya habido más movimiento y que ahora se empieza a notar algo más de tranquilidad. La gente que se puede quedar en casa, ojalá que lo haga. Gracias, Gonzalo. Vamos a estar volviendo. Nos vemos. Internacional. Bien, vamos a tomar contacto con Ignacio Martirené para poder actualizar también las informaciones del mundo. Hola, Nacho, buen día. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos, muy buenos días para todos, un gusto saludarte. Vamos a comenzar el repaso internacional en Estados Unidos, donde la situación obviamente es alarmante, no solo por el número de fallecidos que sigue creciendo y de contagiados, es el país más afectado del mundo por la pandemia de coronavirus, sino también por las medidas que anuncia el gobierno de Donald Trump, que en las últimas horas señaló que planea desarticular de aquí a un mes la fuerza de tarea contra el COVID-19 que fue implementada por su gobierno, justo cuando se conoció que se superaron los 70.000 fallecidos por la pandemia. La Casa Blanca confirmó que planea desmantelar su equipo de respuesta al coronavirus, lo que de hecho dejaría al gobierno de Trump sin una sala de crisis centralizada en momentos en que los expertos advierten que el número de muertes se podría duplicar en los próximos 3 meses si se mantiene la situación como está ahora. Además, el país sigue siendo, como mencionaba, el más afectado a nivel global, con más de 71.000 muertos y 1.200.000 infectados. Tiene 1/3 de los contagiados a nivel global, Estados Unidos, que registró además en el último día 2.333 nuevas muertes por COVID-19, lo que elevó el total a 71.022. La cifra representa un drástico aumento en comparación con los 1.000 decesos reportados en la víspera. Sin embargo, el presidente Donald Trump insistió este martes en la necesidad de terminar el confinamiento para salvar la economía, aunque reconoció que esto podría tener un impacto negativo en parte de la población. Repasemos lo que decía el presidente estadounidense.
Y un día nos dicen que tenemos que cerrar el país, pero ahora es tiempo de abrirlo. Los estadounidenses son guerreros. No estoy diciendo que todo ha sido perfecto. Y sí, que si habrá gente afectada o muy afectada, la habrá. Pero tenemos que reabrir pronto el país. Ayer en la declaración de Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence también en las últimas horas señaló que de aquí a un mes van a estar desmantelando esta iniciativa para el trabajo conjunto contra el COVID-19. Será a fines de mayo, principios de junio, porque señalan desde el gobierno de Trump que las cifras son alentadoras y que se ha hecho un excelente trabajo en cuanto al combate a la pandemia, una situación muy compleja la que obviamente atraviesa Estados Unidos, donde el epicentro de la enfermedad sigue siendo Nueva York, con casi 25.000 personas fallecidas. Vean ustedes, la Organización Mundial de la Salud está investigando posibles contagios de coronavirus en Francia y en Estados Unidos también, que hayan ocurrido antes de que China informara sobre el surgimiento de esta enfermedad. La entidad indicó que existen informes médicos que identificaron posibles casos de COVID-19 en ciudades francesas y estadounidenses en el mes de octubre del año pasado. Aunque China no notificó a la OMS sobre la existencia del coronavirus hasta el último día del mes de diciembre de 2019, después de que surgió este brote en la ciudad de Wuhan. En Francia, la mayoría de los contagios sospechosos se encontraron en una delegación de deportistas que había viajado a China para participar de los Juegos Mundiales Militares. Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud solicitó a los gobiernos analizar las muestras de neumonías extrañas presentadas durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 con el fin de descartar el surgimiento de casos de COVID-19 fuera de la ciudad china de Wuhan. La entidad del organismo internacional aclaró que no se trata de buscar el origen del virus, sino de esclarecer los casos de contagio tempranos de la pandemia y posibles brotes de nuevas enfermedades a raíz de esta crisis sanitaria. Si se confirman estas especulaciones, serían novedades, ¿no? Serían nuevos elementos que tienen que ver con el inicio de esta pandemia que, por lo que se sabe hasta el momento, surgió en diciembre de 2019 en China. Y en Estados Unidos también una vacuna contra el coronavirus comenzó a probarse en personas. Según las compañías farmacéuticas que la están desarrollando, podría estar lista antes de fin de año. Las empresas Pfizer y BioNTech comenzaron a administrar dosis de sus vacunas experimentales de coronavirus para pruebas iniciales a unas 360 personas, según anunciaron las farmacéuticas que están encabezando estos experimentos junto a la Universidad de Maryland y a la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. La aplicación de los primeros 4 tipos de dosis se produce en voluntarios libres de la enfermedad del COVID-19. El fabricante de medicamentos estadounidenses y su socio alemán informaron que si la vacuna demuestra ser segura y efectiva en los ensayos, podría estar lista para una amplia distribución en Estados Unidos para fin de año. El resultado de los estudios sobre los 360 voluntarios podría estar para fines de este mes. Sin embargo, la vacuna tendría que ser testeada todavía en más pacientes antes de que pase a la siguiente fase de acuerdo a los protocolos de seguridad. Esta vacuna, como otras que se están desarrollando en el mundo, que están en proceso, como por ejemplo la de la Universidad de Oxford, utiliza una tecnología basada en genes conocida como ARN mensajero. El ARN mensajero o el ARNM lleva instrucciones del ADN a las células del cuerpo para producir ciertas proteínas. Una vacuna de este tipo de ARNM nunca había sido probada para prevenir enfermedades infecciosas, así que sería un avance en ese sentido si se llega a concretar esta nueva vacuna contra el coronavirus. Vamos ahora a Europa. España acaba de informar las últimas cifras sobre la pandemia. Aumentó el número diario de fallecidos, pero los contagios siguen bajando en el país europeo. El número de muertes en las últimas 24 horas en España por coronavirus repuntó este miércoles a 244 después de 3 días consecutivos por debajo de los 200 fallecidos, con lo que el país se acerca ya a los 26.000 decesos por la pandemia. Por el contrario, los nuevos contagios confirmados mediante pruebas de PCR bajaron a 685, superando en total los 220.300, según informó este miércoles
el Ministerio de Sanidad español. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo hoy ante el Congreso que sería un error imperdonable quitar las ayudas económicas y levantar el estado de alarma, ya que muchas de las medidas para combatir la pandemia están vinculadas a esta situación, a esta herramienta. Sánchez solicita hoy al Parlamento la prórroga del estado de alarma, precisamente, durante el reinicio gradual de la actividad que ya comenzó en los últimos días. El mandatario aseguró que en la gestión de la pandemia no ha habido aciertos absolutos, pero que sí sería un grave error totalmente imperdonable levantar las ayudas que se están otorgando económicas a familias, a ciudadanos y también a pequeñas y medianas empresas en el país, uno de los más afectados por esta pandemia también en Europa y en el mundo. Y a propósito del viejo continente, el Reino Unido superó las cifras de mortalidad de Italia y es ahora el país con más fallecidos por coronavirus en Europa. Las autoridades de salud británicas reportaron este martes un aumento de 693 muertes confirmadas, lo que elevó el total de fallecidos a 29.500, cifra que pone al país como el más afectado del viejo continente en cuanto a las víctimas mortales por COVID-19. Con esta cifra, el conteo oficial del gobierno británico superó las estadísticas italianas, que este martes anunciaron 29.315 fallecidos. Sin embargo, ayer mismo también la Oficina Nacional de Estadísticas había publicado otros datos que incluyen también a fallecidos con sospecha de haber sido contagiados por los síntomas que se presentaron, aunque no se confirmó que padecieran la enfermedad, y el total superó las 32.300 víctimas fatales. Sobre esto en particular, el ministro de Exteriores, Dominic Raab, declaró que las comparaciones no son adecuadas entre países que utilizan diferentes metodologías para contabilizar las personas contagiadas y fallecidas en el marco de esta pandemia. Y venimos a América Latina. Vean esta situación que se ha generado en Costa Rica, uno de los países menos afectados, por cierto, en la región por esta enfermedad. Un matrimonio costarricense con 37 hijos decidió aislarse completamente por miedo a que el coronavirus afecte a uno de los papás y provoque una situación de gravedad en este hogar que se convirtió en el refugio de muchos niños abandonados. Se trata de un matrimonio que tiene 6 hijos biológicos y 31 adoptados, de los cuales 27 son menores de edad, y por temor a que la pandemia afecte a su familia, hace semanas que decidieron no salir de su casa y solo uno de los hijos adolescentes está autorizado para ir al supermercado una vez por semana. La pandemia ha golpeado en menor medida a Costa Rica, que hasta la fecha registra 6 fallecidos y 725 contagios, según las cifras oficiales, de los cuales cerca del 50% se ha recuperado de la enfermedad. Pese a ser el país más exitoso en América en combatir el COVID-19, esta familia de esta pareja con los 37 hijos, los Guzmán Jiménez, aseguraron que no saldrán de su aislamiento hasta que el virus desaparezca completamente del país. Otra situación particular que tiene que ver con la pandemia. En Alemania se está rescatando el uso de los autocines. Ustedes recordarán este escenario tan utilizado en décadas pasadas. Bueno, esta vez para oficiar bodas, respetando el distanciamiento social por la pandemia. Esto ocurrió en la ciudad de Düsseldorf, en el oeste alemán, donde el alcalde Thomas Geisel ofició este martes la boda de una pareja que decidió celebrar su unión en este autocine para poder compartir el momento con sus seres queridos a pesar de la crisis sanitaria y de la necesidad de mantener la distancia social. En varios países están resurgiendo estos escenarios que datan de la década del 50 como una forma de asistir a eventos masivos, minimizando el riesgo de contagios. Debido a la pandemia, actualmente Alemania no habilita las bodas, salvo en la oficina de registro civil y sin público, pero bueno, esta pareja encontró esta forma distinta de alivianar las restricciones sociales por esta pandemia. Carla. Bien, pues también la originalidad aquí se demuestra, ¿no?, en medio de la pandemia, todo tipo de cosas. Muchas gracias, Ignacio. Que te vaya bien. Bien, pues les hemos contado, no solo aquí en Santiago, también o en la región metropolitana, sino que también en el norte de nuestro país, las comunas de Antofagasta y Mejillones han entrado al periodo de cuarentena. En las horas previas, cientos de personas respetaron supermercados y estaciones de servicio para poder abastecerse. Vamos con Ivania Echavarría, que nos va a contar más detalles y cómo funciona a esta hora ambas comunas. ¿Cómo estás, Ivania? Buen día. Buen día, Carla, ¿cómo estás? Tú lo decías, Antofagasta y Mejillones, dos comunas que también
entraron ya en cuarentena a partir del día de ayer a las 22 horas. A esta hora nosotros estamos en pleno centro de la ciudad de Antofagasta y el panorama que se puede ver es muy diferente a lo que ocurría ayer a esta misma hora. Ayer a esta hora este lugar estaba prácticamente lleno, repleto de filas. Hoy día son muy poquitas las personas que están circulando y las que lo están haciendo básicamente, por ejemplo, en entidades bancarias. El comportamiento hasta el momento de los antofagastinos ha sido bueno, así se ha determinado incluso durante la jornada de ayer, durante la noche de ayer, en los controles que comenzaron a partir junto con el toque de queda. El intendente de la región de Antofagasta, el jefe de las fuerzas, también estuvo fiscalizando estos diferentes puntos de control y la verdad es que prácticamente muy poco vehículo circulando por las calles de la ciudad. Durante la jornada de ayer también en Antofagasta y en Mejillones estuvo el ministro de Defensa y la ministra vocera de Gobierno verificando también cómo estas dos comunas ingresaban a esta nueva medida sanitaria y por supuesto lo más importante, haciendo un llamado a la comunidad a respetarla. Lo importante es quedarse en casa. Conversamos con ellos, tenemos declaraciones y los invito a escucharlas. Esta es una lucha que debe ser unida, debe ser un factor de unidad entre todos. Y por lo tanto es muy importante que la ciudadanía se una en torno a una causa tan noble que es derrotar al coronavirus. Y eso significa no salir de sus casas, saber perfectamente que esta medida tiene por objeto proteger la salud de cada vecino de esta región y particularmente de las comunas como Mejillones y Antofagasta que entran en cuarentena total. Pedirles que respeten la cuarentena, que seamos responsables. La cuarentena total es la herramienta más poderosa que tenemos para poder enfrentar el coronavirus. Significa pedirle a la gente compromiso, responsabilidad y solidaridad. Significa decirles que es necesario cumplir la cuarentena y quedarse en su casa a no ser que sea estrictamente necesario. Debemos efectivamente entender de que si no cumplimos el proceso de la cuarentena en Antofagasta, la comuna y en Mejillones, aunque la hayamos decretado, los contagios no van a disminuir. Son más de 5.000 el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden que van a estar fiscalizando los diferentes puntos. El llamado es a respetar esta cuarentena. Recordemos que quienes no la respetan incluso arriesgan penas de cárcel. Con esta imagen del centro de Antofagasta a esta hora prácticamente desolado, nosotros nos despedimos. Carla, que tengas muy buenos días. Bien, pues nos alegramos ahí de ver que se está respetando la medida, por lo menos a simple vista. Gracias, Ivania. Y ahí estamos con pantalla dividida. Recordemos que Cerrillos, Recoleta, el sector sur de Santiago Centro, parte de Quilicura también en la región metropolitana, así como Mejillones y el radio urbano de Antofagasta entran en esta medida y se suman a Estación Central, Independencia, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, la zona norte de Ñuñoa, la zona poniente de Puente Alto y la zona nororiente de San Bernardo, que permanecen en cuarentena aquí en la capital. Es parte entonces de los sectores, las zonas que están con estas cuarentenas que el gobierno ha definido como estratégicas y selectivas, que se van también levantando o entrando dependiendo de cómo vaya avanzando la propagación del coronavirus. Vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir con más noticias en Canal 24 Horas y por supuesto también en TVN va a seguir con todo este tema. El buenos días a todos que ya comienza. Que tengan un excelente día miércoles. Nos vemos. Hemos presentado 24 AM.